el tema que nos atañe el día de hoy, la educación, la cura para la pobreza. No me la contestes. Todavía. No me la contestes todavía, pero con eso empezamos, ¿no? Si verdaderamente eso no es la cura para la pobreza. Sí. Jorge, pues bueno, el invitado especial nos va a platicar sobre todo su expertise, todos sus conocimientos, pero platícanos un poquito, como director de Niuni, ¿por qué empezamos este proyecto de Niuni? ¿De dónde, cuando tú y yo hace algunos años empezamos a desarrollarlo? ¿Qué nace? ¿Por qué nace y qué buscamos con Niuni? Eduardo, mira, para nadie es un secreto de que estamos en el giro de la educación hace aproximadamente 20, 25 años, incluso nuestra rectora mucho más. Y en el 2018 nos dimos a la tarea de crear un modelo totalmente diferente al modelo que hoy existe por dos razones. Creemos que tenemos un sistema educativo arcaico que no está centrado en el desarrollo del pensamiento del estudiante, sino está centrado en el desarrollo del mapa curricular. Entonces, partiendo de ese primer tema, decidimos Niuni. Y segundo, creo que estamos en un momento disruptivo de la educación en donde las nuevas generaciones están consumiendo el contenido en una dirección y los docentes estamos formados para brindar ese contenido en una dirección totalmente contraria. Entonces, partiendo de esas dos bases, pues nace Niuni en el 2018, ¿no? Súper reciente. Oye, pregunta, lo que mencionabas ahorita de que el enfoque distinto como al conocimiento, al fenómeno, a la práctica, a la aplicación versus la lógica curricular. O sea, ahondo un poquito en eso, porque concuerdo contigo que sí es un dolor. O sea, sí creo que sea un problema sistemático que, sobre todo esas instituciones que son tan arcaicas, tan antiguas, tan estructurales, concuerdo, ¿no? Que se preocupan mucho más por, oye, es que estas son las materias necesarias, fundamentales del currículum, te meten ahí algunas otras adicionales que ni siquiera hacen tanto sentido y tienen estos esqueletos que llevamos arrastrando décadas y se sienten muy fuera de lógica, o sea, muy fuera de época. O sea, me preocupa mucho que la gran mayoría de los chavos que veo que se gradúan arrastran estos conocimientos que pues para el momento que se gradúan ya ni siquiera son tan relevantes, ¿no? Y aparte les ocupan mucho tiempo, generan un costo. Entonces, platícame un poquito la lógica de cómo fue eso de cambiar de la lógica tradicional curricular a pasar a estos formatos más nuevos que están proponiendo ustedes. Mira, Diego, la verdad es que hoy tenemos un enciclopedismo bastante incrustado en el sistema educativo. Sí. O sea, hoy estamos enfocados en el desarrollo de la materia per se y no en el desarrollo de la persona que está estudiando. Entonces, nos encontramos en licenciaturas con 50 materias cuando realmente no las necesitan, y dentro de las materias nos encontramos con un montón de conocimiento que no es necesario. Cuando tú te vas a la ciencia de cada una de las materias, tienes 5 o 6 teorías sustantivas y a partir de ahí todo lo demás es relleno. Y las materias de relleno, lo que platicamos hace un rato, las materias de relleno es como leerte el Don Quijote y nada más acordarte que el cuate se peleaba con los molinos de viento, ¿no? O sea, te leas un libraco de este tamaño y, oye, pues, ¿y qué te dejó? Ah, pero lo que me dejó fueron 2 líneas. Y ese es el contenido de relleno. Claro. Nosotros, entonces, Niuni nace con la mentalidad de quitar todo ese enciclopedismo, tanto en el mapa curricular como en la materia en sí, y además dar materias que se necesitan para la vida, que no son solamente las materias curriculares de una licenciatura, de una ingeniería, de una maestría o un doctorado. Son materias que debieran de ser incluso obligatorias para todo el mundo y que hoy no se tocan en la escuela. Platícame un poquito, o sea, si pudieras comentar ¿cuál es tu visión referente al futuro de la educación? O sea, ¿hacia dónde ves que apunta todo esto, no? Porque también es algo que siempre me ha preocupado mucho, como el rezago que existe entre la estructura educativa tradicional, obviamente las entidades de gobierno, que también sabemos que no son la cosa más flexible del mundo, y el conocimiento que requiere el mercado, ¿no? O sea, porque lo complicado de todo esto es que muchas veces los chavos tienen que escoger qué carrera estudiar pensando en qué les gustaría trabajar, tratando de entender cuáles van a ser los talentos rentables en tantos años. Entonces es súper difícil hacer un cálculo a 15 años a futuro sobre cómo quieres que sea tu estilo de vida y tener que tomar toda esa ingeniería inversa de decir, bueno, pues que si quiero trabajar en esto, para que sea rentable tengo que hacer esto, y para ser competitivo en tal mercado tengo que tener estos talentos, entonces la mejor carrera para mí es esta, ¿no? Y siento que cada vez es más difícil hacer ese tipo de planeación
porque el mercado laboral se ha vuelto muy inestable. La economía, gig economy, todos estos mercados informales obligan a que muchas veces la gente tenga que cambiar de carrera y cambiar de profesión de una manera muy, muy drástica, muy radical. Y a ver, digo, yo te puedo decir, yo soy diseñador. Lo que estoy haciendo hoy no tiene nada que ver con diseño. Y estoy seguro que mucha gente se va a relacionar con el caso de haber estudiado una cosa y haber tenido que reinventarse como profesional en los primeros 3 años de su carrera, ¿no? No. Y aunado a eso, Diego, el alumno sale de la carrera sin ni siquiera saber qué le gusta. Claro. Porque muchas veces escogemos una carrera porque papá es abogado, porque mamá es doctora, y pues yo quiero ser abogado como mi papá o doctor como mi mamá, ¿no? Sí. Y al final, y además, siempre lo he dicho, tenemos un sistema educativo aburguesado. O sea, la inclusión en el mercado laboral empieza cuando el muchacho termina la carrera, y eso es totalmente erróneo. Sí. O sea, tenemos que tener un modelo dual, incluso yo diría que desde la preparatoria, aunque me digan que es maltrato infantil, lo que quieran. O sea, las familias necesitan que los muchachos empiecen a trabajar desde los primeros ciclos para que apoyen en su casa y además para que entiendan el mercado laboral, sepan lo que les gusta. Y yo agregaría un tercero, o sea, no solo para el hecho de que apoyen en su casa y entiendan el mercado laboral, sino que realmente a través de la práctica es como mejor entramos en contacto con el conocimiento. Y nada mejor que probar lo que sabes en una situación real. O sea, yo te puedo decir que sinceramente mucho de lo que aprendes como teoría, si no lo llevas realmente al uso práctico, a probarlo en fuego, a probarlo bajo presión, no sabes si has aprendido realmente lo que has aprendido. De hecho, ahorita nos está costando muchísimo trabajo el modelo educativo de Newny, Diego, precisamente por eso, porque nosotros vamos, primero encuéntrale sentido a lo que vas a aprender. Sí. O sea, primero es la práctica. De la práctica vamos a la teoría porque tú tienes que entender el modelo científico. Y ojo, porque es importante esto porque hoy... malamente desde el punto de vista de marketing hemos traído una tendencia del practicismo, o sea, todo es práctico, vente a aprender de manera práctica y todo es práctico. Espérate un momento, o sea, el fundamento científico de las cosas no lo podemos dejar fuera. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la práctica y entiendes el fundamento científico, sucede la innovación. Sí. Entonces, tienes que ir práctica, teoría, regresas a la práctica ya innovando. Claro. Entonces, este modelo que traemos hoy nos ha costado muchísimo trabajo porque hoy te doy el conocimiento si lo entiendes bien y si no, No pasa nada. no pasa nada. Es que al ¿no? final del día tienen que ser corresponsables el alumno del mentor, ¿no? Si nosotros no ponemos al mentor a que se involucre con las actividades del alumno, esta situación nunca va a pasar. Claro. ¿Me explico? El formato horizontal, ¿no? Más bien el formato vertical antiguo, que era como el docente, así como la mente brillante, que nada más escupía ideas. Yo te dicto y tú apuntas, Sí, ¿no? claro. No, que ojo, Diego, no es tan antiguo, ¿eh? Sí, no, para nada. Digo, sigue siendo vigente en muchas realidades. O sea, es arcaico, Sí. pero lamentablemente no es antiguo. Sí, Digo, concuerdo. hoy nos encontramos en universidades de todos los niveles donde te dicen, ven a dar clases, cátedra libre, da lo que tú quieras y ahí me avisas cuáles fueron las calificaciones, quién vino y quién no vino. Y aparte, digo, y creo que también es un tema como de, o sea, cómo ha cambiado el contexto de las cosas, ¿no? Porque, pues digo, me parece que antiguamente, o sea, hablando de la época pre-redes sociales, los monólogos todavía eran como la manera imperante de transmitir conocimiento, aún en la tele. O sea, porque la tele era un monólogo, tú no podías interactuar con la televisión. O sea, tenías la fantasía de la interacción, pero no había una interacción real, ¿no? Y me parece que hoy en día casi todos los formatos de involucramiento humano, aunque sean digitales, son muy horizontales. O sea, son muy participativos, abiertos, todo el mundo al mismo nivel. Y eso me parece que también no solo es un tema de que obviamente tiene sus pros y sus contras, creo que tiene más beneficios que contras, pero me parece que también como es el lenguaje de las nuevas generaciones. O sea, me parece inclusive contraintuitivo decir, abandona toda esta horizontalidad de comunicación que tienes en tu celular, en tu vida social, lo que tú quieras, y regresa a un modelo docente donde tienes a un demagogo que te dice lo que es correcto y lo que es equivocado, ¿no? Me parece casi contraintuitivo. Y al final del día ya no aprendemos igual que cuando aprendieron nuestros papás. Incluso yo salí hace 8 años de la licenciatura. Te lo aseguro que quien hoy está en una licenciatura no aprende igual que como yo aprendí. Concuerdo contigo. O sea, yo no tenía las redes sociales, yo no aprendía en una tablet, ya empezaba a que escribir en la laptop y toda esa parte. Pero hoy te tienes que migrar a esta parte que no entendemos hoy, que entendimos que nos fuimos a homeschool y fue que llevo al maestro,
lo llevo con una presentación de PowerPoint a un Zoom y ahí por favor prendan la cámara para que se vea como que estamos aquí interactuando. Y realmente no existe un modelo educativo para enseñar en línea. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros, verdaderamente un modelo educativo creado para que el alumno aprenda. Nativo digital, que no sea un intento de físico hecho digital. Es que hoy tenemos teleclases, hoy no tenemos educación en línea. Sí, concuerdo contigo, exactamente. Hoy tenemos teleclases y como decían hace un momento, históricamente el docente ha venido tomando un papel protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy el papel protagónico del proceso de enseñanza-aprendizaje es la comunidad. Sí. Es docente, estudiante, claro, en un colegiado. Claro, el conocimiento se construye en una comunidad de personas pensantes, de personas que se retan. Sí, concuerdo contigo. Y aparte me parece muy noble porque inclusive esta idea de cuál debería ser el formato correcto para promover tanto el ambiente social de conocimiento como el ambiente de debate, el ambiente de intercambio de ideas, porque creo que, a ver, obviamente el espacio físico todavía tiene mucho este tema de compartir, ¿no? De hecho, hay una historia bien bonita de que supuestamente en Europa en el siglo, creo que fue a finales del siglo XVI, cuando se inventaron las cafeterías, cuando se instituyeron las cafeterías como tal, dicen que fue el brinco líquido de la creatividad, porque pasamos de juntarnos a tomar cerveza a juntarnos a tomar café. Entonces, antes los grandes pensadores se juntaban al final del día a tomar cerveza, pero la cerveza, como es un estupefaciente, no necesariamente fluían ideas nuevas. Pero cuando se inventaron las cafeterías, todo el mundo tomando café, obviamente excitado y exaltado y hiperactivado, y las ideas empezaron a volar. Y hubo un brinco muy interesante de creatividad. Pero no es solo por obviamente el café juega un papel interesante aquí como articulador, pero el hecho de que la gente se siente en un lugar y platique sobre ideas, ¿no? Y creo que mucho de lo que deberíamos de tratar de romper con estos formatos como los que están proponiendo ustedes es romper la dicotomía muy bipolar que se plantea en redes sociales, donde es me gusta, no me gusta, ¿sabes? Que es como que no hay realmente una construcción de ideas, simplemente es como un rechazo o aceptación. Claro. Pero es un blanco y negro muy tonto y el conocimiento no es así. El conocimiento realmente se construye en las peculiaridades, en las palabras, en el roce de ideas, en el complemento, en el contraste, en la síntesis de ideas antagónicas. Ahí es donde creo que hay interesante. ¿Cómo han hecho ustedes para preservar ese ambiente de colaboración y co-creación de ideas, pero ahora en un formato digital? Mira, Diego, yo creo que ese es el core de cualquier institución digital. Si me preguntas a mí hoy, preservar esa interacción que existe en una escuela tradicional, en la parte digital, creo que ese es el core de cualquier institución digital. Okay. Nosotros, por ejemplo, como bien dices, tenemos una cafetería. Okay. Tenemos una cafetería digital en donde tú entras y hoy vamos a debatir, pues no sé, el cuadro de la Mona Lisa. Ok. Y mañana vamos a debatir la política de... Sí, política pública, whatever. Sí. Entonces, pues realmente yo salgo de mi grupo y me voy a encontrar con un cuate que está en maestría, o con otro que está en licenciatura, o con otro que está en doctorado, y cada quien tiene su opinión, porque realmente la riqueza está en la diversidad de opinión. Sí, totalmente. Y esos grupos tipo cafetería sí son multidisciplinarios, ahí sí es abierto a todos los particulares. Y ¿sabes qué es lo más padre? Que cuando tú vas a estudiar a una universidad que te queda a 10 kilómetros de tu casa, pues tú vas a conocer gente que está en la zona metropolitana, a la redonda. Y jamás vas a poder conocer el punto de vista de alguien que está en Colombia, alguien que está en Francia, alguien que está en Estados Unidos, y la globalidad que le da el poder compartir sobre un mismo tema puntos de vista totalmente diferentes. No lo había pensado. Y además, hace mucho sentido. Y además eso mismo pasa con el docente. O sea, ¿qué pasa hoy con una universidad en físico? Vas a acceder al docente que está físicamente en ese lugar. Físicamente en esa zona geográfica, sea o no sea el mejor. Claro. Sea o no sea el mejor, es al que tú tienes acceso. ¿Qué pasa con la modalidad virtual? Tú tienes acceso a cualquier docente independientemente del lugar de donde se encuentre. Entonces, esto te da la oportunidad de acceder a verdaderos especialistas en sus áreas y no te tienes que olvidar del profesor de tiempo completo que no aplica el conocimiento y tienes que irte a buscar especialistas en el área. Yo no te puedo enseñar filosofía, Diego. Es tu especialidad. Pero mi modelo educativo... Sí, claro. Ahí sí. Te lo puedo enseñar. Y entonces, con tu expertise y mi modelo educativo, podemos
asegurar una transferencia de conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. Oye, y una pregunta, porque siempre he pensado esto, ¿no? O sea, siempre tengo esta idea de como, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, Chomsky es un excelente profesor de geopolítica, ¿no? Pero pues obviamente por las restricciones de viaje y demás, pues Chomsky es un profesor que estuvo en MIT, estuvo en Harvard, estuvo en, o sea, en diferentes universidades y demás. Pero siento que ahora con la era digital es de que si hay un gran profesor, o sea, si realmente hay un gran maestro, pues tú tienes el potencial de explotarlo y, o sea, explotarlo en el buen sentido, de hacer lo que explote y que su conocimiento llegue a cientos de miles de personas, ¿no? Ahí cómo funciona este tema de la intimidad entre el alumno y el maestro. O sea, esa relación de mentor y alumno, o sea, está como poder preguntarle, ¿sabes? Porque mucho también siento que se da en esa plática al final de la clase, una conversación de pasillo, una revisión de proyecto, una revisión de un tema en específico, una aclaración de duda. O sea, ¿cómo juegan ustedes con ese tema de la escala? O sea, para sacarle provecho al hecho de que es digital, pero no al punto de que se pierda, de que pues, se sienta como uno más en 600 caritas que están ahí en la pantalla, Sí, no. Uno más en 600 pantallitas y además el hecho de que, porque hoy hablamos de educación digital, te aviento el contenido y tú consúmelo. Claro. Sí, nada más que qué porcentaje de la población es autodidacta. Ahí nos vemos al final del mes, ¿no? Y a ver si pasaste o no pasaste. O sea, claro. ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, obligatoriamente tienes que tener una clase sincrónica semanal mínimo. Ok. Mínimo una clase sincrónica semanal en donde tú vas a poder tener interacción Con el con tu profesor. mentor. Ya. Con tu mentor. Además tenemos foros, además tenemos chat y además tenemos una cosa que nosotros le llamamos colegiado de investigación, Diego, en donde tenemos asignaturas de resolución de proyectos que tengan un alto impacto social desde los primeros ciclos de la carrera. O sea, desde los primeros ciclos de la carrera tenemos el involucramiento en el sector empresarial. O sea, tú tienes que ir al sector empresarial. La inserción temprana en el sector laboral. Y además tenemos el colegiado de investigación en donde yo, alumno, voy a resolver un problema donde estoy trabajando, pero tú, maestro, enséñame a investigar porque tú tienes todas las herramientas. Claro, Quizás no conozcas el problema, pero sí tienes todas las herramientas. Ya. Pero estoy seguro que cuando te bajas del pedestal y nos ponemos aquí, oye, Diego, a ver, enséñame cómo le hacemos, tengo este problema, a ver, platícame, ¿qué problemas traemos? Ya. Entonces, tenemos un colegiado de investigación en donde yo puedo asegurar que voy exista a esa interacción. adquirir Sí. todo tu conocimiento, incluso tú vas a aprender del mío. Sí, claro. Porque al final es un aprendizaje en comunidad y voy a aprender del de Eduardo y Eduardo va a aprender del tuyo y se crea esa riqueza de ese proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente nuevo que solo nos da cuando hay este tipo de interacciones. Ya. Tenemos chat, tenemos foros. Súper bien. Digo, la verdad, O sea, así te aseguras que realmente se cree toda esa dinámica necesaria para la Y interacción. explotar cada vez más las herramientas tecnológicas que en el Sí. sector educativo no se explotan ni en lo más mínimo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo me quisiera regresar un poquito A ver. back to basics. Con un poquito de tu opinión a lo largo de la historia de la educación A ver. y de los docentes, ¿cómo has visto ese desarrollo de, vayámonos 20 años hacia atrás, al día de hoy? ¿Cómo ha ido desarrollándose la educación y los maestros que dan clase? 20 años. O sea, digo, 20, o sea, se me hace un poco... Pon el número que tú quieras. Sí, digo, me gustaría que fueran 2000. O sea, porque, o sea, creo que sí es una jornada muy interesante. Que a ver, ¿no? O sea, el conocimiento siempre ha tenido un papel un poco raro. Porque creo que es reciente esta idea de que el conocimiento es abierto y democrático. O sea, de que una persona que quiera buscar un libro se pueda meter a internet y probablemente te encuentres un PDF. O sea, si realmente tienes ganas de encontrar un libro, te lo encuentras, ¿no? Y hoy en día también, pues digo, las plataformas como YouTube, puedes encontrar tutoriales de todo. O sea, de todo. Desde física cuántica, ecuaciones diferenciales, cómo hacer un nido en tu casa, cómo reparar tu estufa. O sea, todo hay videos y tutoriales para internet, ¿no? Y es verdad que vivimos en una época donde existe inclusive una sobrecapacitación y existe como un acceso a la información muy grande, pero de nuevo, ¿qué porcentaje de la población realmente es autodidacta? No, porque pues, o sea, esa accesibilidad a la información presupone que todo el mundo simplemente con tener acceso a ella la va a absorber y la va a saber aplicar. Porque es que creo que el conocimiento no se puede ver como una cosa aislada, sino que inclusive la manera en cómo entras en contacto con el conocimiento
cambia el propio conocimiento. ¿Sabes? Es muy distinto que alguien te enseñe que la suma de la raíz cuadrada de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, ¿no? O sea, es como que, bueno, te sabes la fórmula de trigonometría, pero pues no sabes cómo llegaste ahí. Es muy diferente que alguien te explique dentro de un círculo dónde está el radio y por qué existe el triángulo dibujado dentro y realmente cómo los ángulos no caben y por qué pues existe esa relación entre las proporciones de los ángulos y que llegues tú a ese conocimiento, ¿no? Versus simplemente aprendiste que esa es la fórmula y la repites por machete y tan, ¿no? Entonces creo que el papel entre el conocimiento, el que recibe el conocimiento y de dónde viene la fuente del conocimiento siempre ha sido una dinámica muy importante. O sea, creo que hacen muy bien ustedes en replantear esta idea porque parece que ahorita vivimos como en dos mundos paralelos, ¿no? O sea, este mundo arcaico, que aunque esté muy pasado de moda, se sigue ejecutando de la misma manera, que es un docente que es el dueño del conocimiento que lo imparte de una manera top-down, y del otro lado, este mar de apertura y democratización que presupone que cualquiera es capaz de escuchar a un hindú hablar sobre trigonometría y aprender en un video de 5 minutos, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Entonces, me parece peligroso simplemente dejar a la gente a su arbitrio de, oye, pues ahí están todos los videos, hazte garras, aprende tú solo. Y por otro lado, pues es que si quieres, la institución sigue siendo la tradicional. Es como que no, o sea, debería de haber realmente un progreso hacia una manera que usáramos estas plataformas de una manera democrática y responsable, pero aprendiendo y rescatando las mejores prácticas históricas de la docencia para que ahí sí podamos usar estas nuevas plataformas de una manera responsable. Entonces, o sea, creo que es un rol bien interesante todo este tema del conocimiento. Porque, de nuevo, lo que se me hace más raro de este momento histórico, tenemos más acceso a la información que nunca, pero al mismo tiempo siento que vivimos en una de las generaciones peores informadas de la historia. Es increíble, güey. O sea, esa paradoja me genera en serio mucho desconfort. Claro, pero es que el tema es sencillo, digo. O sea, normalmente, tú mencionabas el otro día en un video que decías que tenemos un vacío de conocimiento generalizado. Y concuerdo contigo y agrego, tenemos un vacío de pensamiento generalizado. Concuerdo. Sí, porque el pensamiento rige, o por lo menos debería de regir el conocimiento para yo poder saber qué consumo, qué no consumo, por qué voy a aprender, por qué no voy a aprender, qué me interesa y qué no me interesa. Y ponerlo en mi contexto y poder entender cuál es el contexto de otro. Porque al final esa es la finalidad de la educación. La finalidad de la educación es crear una autonomía en el individuo, tanto moral como intelectual. Sí. Y en la parte intelectual es el desarrollo del pensamiento. Sí. Definitivamente. Que tengas un criterio propio. Definitivamente. Sí, creo que es lo más importante. O sea, justo eso, ¿no? O sea, que creo que lo platicamos antes también. Que es esta noción de cómo, porque creo que la docencia anterior todavía caía mucho en esta idea como de meter a la gente en estos carriles de pensamiento, ¿no? Y era, o sea, te entrabas a una institución y salías casi formado en una línea de pensamiento. Pero yo siempre he defendido que si algo nos debería de hacer la educación era emanciparnos. O sea, la educación debería liberarte, ¿no? O sea, se me fue el nombre del autor. Galeano creo que fue el que comentó que si la educación no es emancipatoria, el sueño del oprimido es volverse el opresor. No sé, es como que, o sea, sí, y es terrible porque, y es verdad, ¿no? O sea, muchas cosas pasan en este sentido de que si tú no educas a la gente a crearse un criterio propio, caen en estos dogmas y lo único que hacen los dogmas pues es repetir patrones y estos patrones pueden ser sumamente nocivos. O sea, la educación realmente debería de ser liberadora, ¿no? O sea, lo que deberíamos de pensar nosotros es en formar individuos autónomos, o sea, capaces de tener una vida autónoma, de una vida digna, de pensamiento crítico, de criterio, de filtro, de decir, esto me interesa, esto no me interesa, esto es verdad, esto es mentira. No, porque inclusive, o sea, ahí hay un criterio muy fino de cómo educamos a la gente, inclusive con la chispita de la duda de decir, hay cosas de las cuales vas a enterarte en tu vida que no son verdad. Y es sumamente peligroso. O que son mentiras, o que son verdades según las variables que él consideró. Contextuales. Sí. Y son mentiras según las variables que considere yo. Sí, claro. Y no necesariamente. Criterio. Y no necesariamente tienes que tener la verdad absoluta ni tengo que tenerla yo. No, criterio. Lo importante es que la gente tenga criterio. Lo que pasa es que cuando tú ves, yo le hablo de desde la concepción del aula, Diego. O sea, siempre lo he dicho, tenemos un aula que parece un cartón de huevo. Es un aula huevera. Michel Foucault estaría de acuerdo. Un aula huevera en donde hacemos pues lotes de empleados. Claro.
y ya los acuñamos. Lo único que nos falta es ponerle la trazabilidad No, para que veas. y a ver, ahí hay un tema muy interesante que me gustaría preguntar. Sí, pero no sé si me estoy desviando un poquito. Sé que traes un temario. Te prometo que después del comentario regresamos al temario. No te preocupes. Ahí te va. Hay un tema que se habla mucho de... O sea, venimos de una etapa anterior de control que la nomenclatura era de Michel Foucault, que hablaba de la sociedad que castigaba y corregía, ¿no? O sea, entonces era una sociedad que a grandes rasgos tenía el control de los cuerpos y los espacios. Entonces veníamos de una sociedad que tenía bloques de edificios, de prisiones, hospitales, escuelas, fábricas, plantas militares, bases. O sea, todo eran estos sistemas de espacio, cuerpos, limitantes. Te sientas, te paras, tal hora, toca la campana. ¿Sabes? O sea, como que todo muy restricto en términos del control de los cuerpos y los espacios y los tiempos, ¿ok? Que es el aula tradicional. O sea, el aula tradicional, las butacas, ¿sabes? Toca el timbre, todos sentados, cagan silencio y demás, ¿no? Ahorita estamos en una siguiente etapa de control que se habla del control de los accesos, que esta la menciona de Luz, y habla más bien de que tenemos más libertad de circulación, de movimiento, mayor libertad sobre nuestro cuerpo, pero hoy lo que se restringe es el acceso. O sea, hoy es como... Tienes oportunidad de entrar aquí, tienes oportunidad de entrar acá. Esto te quita un acceso y te quita otro, ¿no? Y me parece que la educación juega un rol como de filtro, ¿no? Donde tú, desde que naces, estás como encarrilado en un proceso de desarrollo que apunta a una vida autosustentable, a una vida digna, a una vida autónoma. Pero en el camino tienes que cumplir con una serie de filtros. Y a medida que tú no cumplas con uno de esos filtros, pues ya quedas sin acceso a los futuros escalones que vienen después del desarrollo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece sumamente importante del proyecto que ustedes están platicando y lo que me gustaría escuchar su opinión es ¿qué rol juega NUNI en esta idea de la democratización del acceso a la educación? O sea, realmente cómo le podemos hacer para que, como decías, ¿no? O sea, un excelente profesor que tal vez estaba en una muy buena universidad, pues hoy te puede llegar a cualquier lugar de toda Latinoamérica. O sea, ¿cómo peleamos por aumentar el acceso al conocimiento, al buen conocimiento? Mira, te voy a comentar algo que quizás me vaya a salir contraproducente con el resto del gremio, porque esto es... Estamos entre amigos. Esto es un tema complicado, ¿no? Pero realmente tenemos... La educación, existe un mito y es como la ropa, ¿no? O sea, si es cara, sirve. Si no es cara... Sí, es mala. Es mala, ¿no? Sí, claro. Y eso realmente es un mito. Lo que pasa es que tiene un montón de costos ocultos, de cargos, más bien, no de costo, de cargos ocultos 100% de acuerdo. que son para capitalizar a la persona que brinda la educación. Exacto. Entonces, realmente, ¿qué hicimos con Uni? Pagas lo que consumes. ¿Qué consumes? Pues yo consumo el conocimiento de una persona, un especialista, que me va a dar una mentoría, que esa mentoría a su vez me va a dar un valor agregado. Claro. Eso es lo que realmente consumo. No consumes más nada. No consumes inscripción, no consumes reinscripción, mucho menos titulación. Esas son capitalizaciones que da la escuela como negocio y no como instituto formador. Claro, es lo que decías, ¿no? Como la burguerización del sistema educativo. Y acabo de recordar una metáfora que me contaron que me pareció muy interesante, que Harvard es de las marcas más rentables del mundo. O sea, creo que tiene un mayor margen de profit que Gucci. O sea, el markup que tiene Harvard sobre su producto educativo es mayor que el margen de profit que tiene Gucci, por ejemplo. O sea, porque son productos de altísimo lujo, pero justo como comentabas, o sea, ¿realmente lo vale la educación? O sea, creo que cada vez más la gente se está dando cuenta que esos grandes glamours de la educación, pues no son rentables. O sea, no son ni siquiera viables, ¿no? Para la gran mayoría de la población. Y al final del día esto lo que hace es que limitas el acceso a la educación. Exacto, y a la buena educación. Creas una artificialidad. Porque si yo digo, estoy batallando, quiero seguir profesionalizándome, tengo sueños, tengo metas, pero tengo una universidad pública en donde nada más caben 300 personas y habemos 5,000 personas que queremos entrar. Con el profe que vive en el barrio, que es dedicado a eso, que no hace nada más que eso. Exactamente. Sí. Entonces, cuando creamos NUNI, nosotros decimos, a ver, es que tienes que pagar lo que consumes. No puedes ir pagando por la vida inscripciones, cuotas de padre de familia, cuota de limpieza y al rato la mensualidad es lo de menos, ¿eh? Creo que la mensualidad es lo más barato. Sí. Cuando tú englobas todo lo que viene alrededor de cursar un semestre, es donde verdaderamente dices, pues no, se me hace que mejor no estudio y ahí veo de qué me dedico, ¿no? Sí, claro. Sí, no, en Uni de hecho pagas la materia. De hecho, pagas la materia. Es lo único que pagas. No hay más pago. ¿Por qué? Porque todo lo demás es capitalización del centro educativo. Pregunta, ¿y esto apunta como a una propuesta de una educación más modular? O sea, donde eventualmente el alumno pueda
armar su propio currículum, su propia ruta crítica de conocimiento? De hecho, mira, nosotros, y qué bueno que lo mencionas, Diego, porque creemos que tú tienes que tener una participación activa Sí, en tu formación. Yo concuerdo. Sí, yo también creo que debe. O sea, Hoy es demasiado pasiva. Hoy te metes y te dicen qué hacer. Sí, no, Sí. te dicen qué hacer y te dicen quién lo va, y Sí. te dicen quién te va a dar la clase. O sea, es chistoso porque tú pagas y te vas a un aula en donde te dicen, ¿qué crees? El especialista de fulano, espérate, pero yo no lo escogí. Sí, concuerdo. Y ahí también hay de perfiles a perfiles. O sea, yo me acuerdo, yo sufrí muchísimo la época de la universidad. O sea, siempre me sentí como muy fuera de lugar, batallaba muchísimo. Y ahora que estudio de manera autodidacta, o sea, me gusta un tema y no lo suelto. O sea, pero es un tema de hambre, ¿sabes? Es un tema de yo quiero entender sobre esto. Y yo creo que a medida que nosotros podamos diseñar estos sistemas, y obviamente con todas las implicaciones, ¿no? Porque creo que el ser autodidacta es de alguna manera un privilegio, es un lujo, ¿no? O sea, necesitas tiempo, necesitas acceso a la información. O sea, mientras más pudiéramos hacer que toda la base de la pirámide, que de manera realmente democrática y generalizada, pudiéramos promover estas herramientas para que la gente diseñara su propia manera de ser autodidacta, yo creo que, como comentabas, ¿no? O sea, qué interesante, imagínate que una persona me dijera, oye, estudiando matemática, resulta que me enamoré por la matemática de la música. Pero es algo que, o sea, mínimo tengo que tener la oportunidad de desviarme hacia donde está mi atención para ver si por ahí hay algo que realmente me llama. O sea, por ahí hay algo que me llena, que me motiva, o sea, sabes, que me despierto de la cama diciendo quiero estudiar más sobre esto. En lugar de piloto automático, te toca la clase, 7 a 8, te jodes. Es como que ni siquiera está ahí tu intención y estás obligado, ¿no? No, y además ese es el papel es un papel importante en la educación, es esa. O sea, fomentar la curiosidad en lo que vas a aprender. Sí, Encuéntrale sentido a lo que aprendes. Lo que siempre hemos dicho en Uni, del conocimiento es lo que importa, ¿no? Claro. O sea, no me llenes de basura, de relleno. Ajá. Dame lo que realmente voy a necesitar. Sí, está buenísimo. Y tú decías, oye, yo soy autodidacta. Sí, pero el problema es, yo te puedo decir, oye, yo también puedo consumir un contenido de manera autodidacta. ¿Cuál es la diferencia, Diego? Es que cuando tú aprendes a pensar, tú puedes consumir Claro. Necesitas el herramental básico primero. Sí, concuerdo. O sea, creo que no cualquiera... O sea, hay como un costo de entrada, ¿no? Para llegar a ser autodidacta. Hay un costo de entrada No, que es claro. el costo del pensamiento. Alguien te tiene que enseñar a pensar. Sí, claro, concuerdo. Y cuando tú el criterio. aprendes a pensar, pues puedes consumir cualquier tipo de conocimiento. Sí. Puedes ser muy selectivo y decir, oye, yo soy autodidacta, yo aprendí. Sí, Claro. pero ya aprendiste a pensar, ya Sí. aprendiste a cuestionar. Que ahí está el otro tema, ¿no? O sea, que es mucho como esta idea de... O sea, yo siempre he tenido como esta crítica un poco dura a las universidades, que el índice de éxito de universidad hoy en día es empleabilidad. Y no necesariamente debería de ser, ¿sabes? O sea, como lo comentaba, o sea, lo ideal sería que la gente estudiara en universidades por un tema de independencia, por un tema de pensamiento crítico, por un tema de criterio, por un tema de una persecución al acercamiento de la verdad. No por, me van a emplear o no me van a emplear. Porque eso me parece que a la larga puede crear una generación entera de gente altamente capacitada y sumamente frustrada. Porque, pues digo, las cosas cambian, ¿no? O sea, qué difícil comprometerte con un curso, con una carrera y descubres que 4 años cuando te gradúas, pues ese trabajo ya no existe o ese trabajo ha cambiado. Entonces, mientras más podamos combatir la estructura estática, arcaica de la educación antigua, más cerca estaremos de la versatilidad real que se exige en el mercado laboral y más preparados en términos de versatilidad van a estar los alumnos para salir a ese mercado laboral y decir, pues sé cómo enfrentarme a este monstruo, ¿no? No, y luego la queja de siempre, ¿no? Oye, ya me gradué, pero me piden experiencia. ¿Y cómo quieren que tenga experiencia si me acabo de graduar? Sí, pero el problema 20 es años que... de experiencia recién graduados. Sí, pero también cuando te pones del otro lado, digo, realmente la empresa lo que te está pidiendo a gritos es conocimiento. ¿Cómo se manifiesta la empresa? Pues necesito que vengas con experiencia. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que Así valida. sabe que el profesor que te pusieron para dar esa asignatura hace 10 años que no está dentro del campo laboral. Exactamente. Y entonces, ¿cómo te transmite un conocimiento que se traduzca en experiencia? Claro. No lo tiene. Entonces, hoy te dicen, es que necesito experiencia. Entonces, tienes que tener dos cosas. Primero, inserción temprana en el campo laboral, desde los primeros ciclos de la carrera, y yo diría que desde antes, pero bueno, desde los primeros ciclos de la carrera, inserción temprana en el campo laboral. Y segundo, no dejar de lado el especialista. Ya. O sea, no buscar el profesor, buscar el mentor, buscar esa persona que hoy ejerce, Aplica ese conocimiento en el campo real. aplica ese conocimiento en el campo real y que te pueda traer
estudios de casos, casos reales. empíricos, sí. ¿Por qué? Porque hoy también otra tendencia, estudio de casos. Todo el mundo habla de estudio de casos y te enseñamos con estudio de casos. Sí, pero si el que te enseña no ha vivido ese estudio de casos, ¿cuántas variables? Sigue siendo un libro. Sigue siendo un libro. Sí, exactamente. Sí está complicado. Oye, pero bueno, esto me lleva a una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de instituciones educativas necesitamos hoy en día? La sociedad, ¿qué demanda? Mira, está extraño, ¿no? Porque justo esa pregunta me interesa mucho. Tengo un proyecto que se llama Futuro del Trabajo. Y pues obviamente, ¿no? O sea, lo ideal sería que las instituciones educativas estuvieran inclusive desvinculadas al mercado laboral. En un contexto ideal, ¿no? O sea, estoy hablando de un mundo utópico. Un mundo utópico, pues como decía Nietzsche, una persona puede jugar a una cosa en la mañana, jugar a otra cosa en la tarde y jugar a otra cosa a mediodía. O sea, y el aprendizaje, como lo hacen los niños, es un aprendizaje de curiosidad cruda. O sea, el niño cuando juega al bombero, se siente bombero. Aunque sea 5 minutos, juega, pero de una manera, ¿sabes? Como entregada a ser bombero, ¿no? Y Nietzsche hablaba de que deberíamos nosotros de aprender con la misma seriedad con la que juegan los niños. Y lo decía de una manera muy seria. Entonces, yo cuando pienso en una institución educativa, pienso que muchos de los criterios que deberíamos de rescatar es inclusive proteger el aprendizaje del mundo práctico. O sea, no del mundo práctico en el sentido de cómo se aplica, sino del mundo productivo más bien, ¿sabes? O sea, proteger la formación del pensamiento del individuo del mundo productivo. Porque si no, el mundo productivo tiende a secuestrar toda la intención de aprendizaje. Entonces, ahí para mí ya hay un detalle, ¿no? O sea, constantemente yo creo que deberíamos de cuestionar esa dinámica del el mercado como demanda laboral y en la institución como formativa de talento, ¿no? Entonces... Conocimiento versus pensamiento. Exactamente. ¿Quién rige a quién? Exacto. Entonces ahí está raro, ¿no? Porque pues digo, siempre va a haber este tema de que, oye, de repente se puso de moda el marketing y ahora todo el mundo quiere estudiar marketing porque hay oportunidad laboral en marketing. Pero pues el mundo necesita más marketeros. O sea, mi pregunta siempre va por ahí. Para cuando salgas... Posiblemente ¿Sigue siendo relevante? Sí, o sea, lo que aprendiste en marketing sigue siendo relevante 4 años después. O sea, para mí esa es la primera gran dificultad de pensar en un sistema educativo hacia futuro, ¿no? Segundo tema que se me hace súper importante, que creo que ya lo platicamos, el tema de la democratización y descentralización, ¿no? Porque me parece que la centralización lo que provoca es un retraso artificial de la manera en cómo se debería desarrollar el conocimiento. Obviamente que también, pues digo, claro, tienen que haber certificaciones, tienen que haber pues, títulos, o sea, la gente tiene que sentir de que, oye, pues si estoy pagando por este curso, pues estoy recibiendo algo realmente de valor, ¿no? Para que no sea una estafa. Y por otro lado, también la gente que recluta o absorbe este talento, tiene que sentir de que, bueno, mínimo si te estoy contratando con tal título, tú vienes igualado con otra gente que se ha graduado de otros lugares y existe un común denominador entre la titulación. Pero lo que me parece que es un poco arcaico es el modelo centralizado de la titulación. ¿Sabes? O sea, que hoy hay un organismo que titula, hay un organismo que certifica. Y de nuevo, o sea, como lo comentabas, pues es que muchas de estas cosas, cuando te piden experiencia, le dan más valor a la experiencia que al título. El título se volvió pues, una carta bonita, muy cara en una pared, y muchas veces la experiencia vale más que el título. Entonces me parece que lo que deberíamos de migrar es a modelos descentralizados de certificación, donde pudiéramos usar tecnologías como blockchain, como obviamente tokens y demás, para que la gente dijera de que, oye, pues que si yo tengo tanta experiencia en el campo laboral y lo hice durante la preparatoria y la carrera, ya debería de valer para la construcción de mi currículum. O sea, ya debería de haber algún mecanismo de confianza que le diera esa certificación de una manera muy horizontal, muy digital, para que no dependiéramos de el título de no sé quién, ¿sabes? O sea, esos son dos grandes puntos a los cuales yo creo que debería de apuntar la educación hacia el futuro. No, y además, inserción temprana en el campo laboral, para que te ayude con ese conocimiento, con esa experiencia que te está exigiendo pues el propio campo laboral, vamos, o sea... Desde los primeros ciclos de la carrera vamos a insertarnos en el campo laboral. ¿Para qué? Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea basado en casos reales. Sí, sí. Fíjate que, hablándote como empresario, no sé si te compartas esto. Yo no veo que hoy exista un match entre lo que necesitan los empresarios versus lo que están sacando las universidades. Ya. Llámale falta de experiencia o falta de conocimientos. O sea, hoy quiero buscar un mercadólogo. ¿Y ves a los chavos recién graduados? Y ya falta? ni siquiera no saben ni diseñar, los maestros que tuvieron, volvemos a lo mismo, jamás hicieron una campaña de marketing. Pero en general, creo que hay oportunidades de trabajo. Sí.
pero se batalla para encontrar la gente con ese... ¿Con ese perfil? Con ese perfil, pero no lo veo el problema yo en la gente. Yo lo veo de donde están saliendo. Pues ese match. No, lo que pasa es que tenemos planes de estudios que no actualizamos desde los años 80. Ese es el problema. Sí. O sea, hoy vemos, y es un tema, hablábamos hace poco sobre el tema del ingeniero pues, industrial, ¿no? O sea, el ingeniero industrial está muy ad hoc para el México del año 80, en donde era un país low cost country y venían las armadoras y necesitaban 200 Maquila. operadores y un cuate tenía que controlar 200 operadores. Está muy bien. Pero hoy el ingeniero industrial, si no tiene conocimientos técnicos, está fuera del campo. Sí, claro. Entonces, ¿quién está evaluando esos planes de estudio y quién está haciendo un update de esos Claro. planes constantemente? Que justo para mí ese es un problema de la centralización, o sea, porque dependes de un organismo burocrático muy pesado, muy anticuado, lleno de manos, lleno de errores humanos, para determinar realmente quién certifica un ingeniero industrial. Cuando, imagínate, si migráramos a un modelo descentralizado de certificación tipo blockchain, pues existiría un feedback de Big Data de cuáles son los perfiles más atractivos para la industria. Ese Big Data retroalimenta a la cadena de blockchain diciendo estos son los talentos más necesarios y esa cadena de blockchain retroalimenta un perfil de cursos y un tronco común para ver cuáles deberían de ser las disciplinas que son más relevantes para el mercado actual en el momento, ¿no? O sea, qué bonito sería si llegáramos a un modelo mucho más modular donde, oye, resulta que tu tronco común que habías planteado en el primer semestre, pues ya para el año 4, pues ya te cambiamos, ya te metimos 2 materias que ni teníamos en el radar, porque se actualizó casi en tiempo real lo que el mercado estaba demandando, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy me parece casi absurdo que una persona estudie marketing sin estudiar ciencia de datos. O sea, porque antes todo lo que se hacía de a priorismo del marketing, que era el insight del consumidor, y ¿sabes? Se sacaban esas estupideces de que leían a la gente y era como esa pseudo psicología. Y hoy en día es, no, mi rey, o sea... Aquí tengo los reportes de Google, de comportamiento, de ZMOT, de Zero Moment of Truth, de Big Data, de SEO. O sea, tu opinión me vale un pepino. O sea, suenas bien bonito como mercadotecnista, pero no tiene sentido. O sea, hoy es muy raro. Y obviamente la gran mayoría de la gente que está estudiando marketing, deja tú que tengan un tronco común de los años 80. Los libros. Los libros siguen siendo libros de antaño. O sea, siguen usando literatura muy antigua para muchos temas que están completamente desactualizados. Yo estudié Derecho hace 8 años. Mi papá tiene 62 años. Ya. Y me dijo, oye, ese libro yo lo llevé. No manches, güey. Déjame lo busco. Mira, no lo compres, aquí Te lo ahorro. tuve. Sí, claro. Sí, no. Y en una de esas hasta compartimos maestro, ¿eh? Ujú. Ese fue el que me dio. Sin duda. Sí. Sí, definitivamente el conocimiento tiene que ir actualizado. Sí. Tiene que ir actualizado. Y no solamente dentro de la carrera, sino fuera de la carrera. Completamente. ¿Qué carreras hoy estamos ofertando que son obsoletas? Claro, tú, totalmente. ¿Qué carreras estamos ofertando que son obsoletas? ¿Y qué carrera Deberíamos de tener. deberíamos de tener en el radar que hoy no tenemos? Sí, completamente de acuerdo. Los dos temas me parecen fundamentales para pensar en el futuro de la educación. O sea, justo, ¿no? O sea, están micro y macro. O sea, micro como el punto fino del conocimiento, el libro, el docente, pero a nivel macro también. O sea, ¿qué carreras? ¿Para qué sirven? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué rol juegan en el futuro de la sociedad? Porque lo interesante de esto es que, a mi entender, ¿no? O sea, y pegándole otra vez como la utopía. Lo ideal sería que nos planteáramos cosas como ¿qué tipo de sociedad es la que queremos? ¿Esa sociedad qué tipo de personas necesita? ¿Ese tipo de funciones qué conocimientos requiere? Eso es lo ideal. El problema es que hoy en día parece que siempre vamos atrasados, siempre tenemos prisa, nunca nos damos el tiempo de planear qué tipo de sociedad queremos y simplemente estamos como respondiendo atrasados a qué demanda hay en el mercado, qué tipo de perfil tenemos que llenar, dónde están las oportunidades, cuáles son los sueldos mejores pagados, cuáles son los puestos que no van a desaparecer dentro de los próximos 5 años y la gente se acaba canalizando para allá. De hecho, ahorita Europa tiene un problema muy grave de gente que tiene titulación demasiado capacitada para empleos que están desapareciendo. No, pero volvemos al mismo tema, Diego. O sea, por ejemplo, blockchain. Uh-huh. Ok. Es realmente para mí, si me dices a mí hoy blockchain, es como la época del internet, ¿no? Todo el mundo es igual de revolucionario. Todo el mundo Concuerdo. le apostaba a la página web cuando realmente lo que cambió el mundo fue el internet. Sí. Hoy todo el mundo está hablando de cripto, pero la tecnología de Es blockchain sí. es lo que va a cambiar el mundo. Pero ojo, ¿quién está
¿Quién está dando clases de blockchain? No, Nadie, porque además hay 5 especialistas en el mundo y dile que vayan a las 7 de la mañana a una universidad de físico a dar 2 horas clase. Van a decir, no, espérate. No, porque aparte son expertos, trabajan para las mayores empresas del mundo y ganan una fortuna. O sea, si los tuvieras que contratar como docente, no tienes ni siquiera la competitividad de decir, mejor, en lugar de que alguien monopolice tu conocimiento, vamos a democratizar tu conocimiento. Creo que debería suceder. De hecho, en Uni hacemos algo muy parecido. O sea, en Uni el mentor es asociado de Uni. O sea, Ya. me pagaron por la carrera. Sí, yo funjo como facilitador. Yo te pongo tu Tú modelo conectas la educativo. demanda con la oferta. Conectamos demanda con oferta, ponemos un modelo educativo que asegura el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el expertise lo pones tú. Claro. Y como tal, ganas. Claro. Y ganas un variable también. Y inclusive. ganas un variable, porque si te voy a pagar 100 pesos la hora, me vas a decir, no, hombre, espérate. No, gracias. O sea, Sí, claro. Oye, el riesgo, hay 2 temas, ¿no? Que van uno con el otro. El riesgo de la cátedra libre, el impacto tan negativo que puede tener un alumno, y el tema de los profesores de Los tiempo monolitos. completo. Sí, claro. Sí, hay un punto fino ahí también bien interesante, ¿no? Porque, o sea, conozco gente, de hecho, uno de los filósofos que más admiro, que está vivo hoy aún, Ernesto Castro, que es muy joven, es más joven que yo. Ernesto todavía, o sea, como profesor de filosofía, todavía es el profesor que llega con sus notas, se sienta con sus 20 páginas de notas, empieza a dar la cátedra, no se cae hasta terminar. Cuando termina, cierra sus libros, se levanta y se va. O sea, es todavía muy, o sea, muy tradicional en su método de enseñanza. Y de nuevo, lo complejo de aquí es entender que pues no todos aprendemos igual. Y inclusive dentro de una misma institución, me parece inclusive saludable que existan diferentes docentes con diferentes características y personalidades, ¿eh? Porque inclusive eso como alumno tú también aprendes distinto. Dices, oye, con este profe, si no pongo atención 5 minutos, perdí todo el hilo de la clase. Pero con este otro profe, tirando madreada media hora, aprendí lo que no aprendí en 2 días. Y obviamente los dos te vas a ir dando cuenta y después a la larga dices, no, es que ¿sabes qué? Es que este vato es el que me gusta. O sea, con él aprendo más. Otra gente va a decir, no, es que yo con él no puedo. Me distraje, me perdí y con él sí aprendí muy bien. Entonces lo interesante es ir viendo como, o sea, apostar en la que cada caso es un caso, ¿no? O sea, inclusive en el aprendizaje cada caso es un caso. no, y volvemos al mismo tema. Digo, si hoy yo te preguntara, Diego, ¿cuántos profesores de tus escuelas, no de lo que has consumido autodidacta, ¿no? Sí. Porque ya eso es parte del proceso del pensamiento y adquisición del conocimiento, ¿no? De tu escuela, ¿cuántos profesores impactaron así que tú digas, de estos? Creo que 2 o 3. Te vas a dar cuenta que la estadística es una miserable estadística. Sí. Literal 2 o 3 de toda mi carrera. ¿Y por qué? Y respondiendo al tema de lo que comentaba Eduardo, o sea, para mí la cátedra libre es un altar a la estupidez. O sea, ¿por qué? Porque primero, la estandarización es la base del éxito de cualquier proceso. Sí. Entonces, no puedes dejar al profesor Al arbitrio. cerrar la puerta y irte a Déjalo. tu casa y decir, bueno, pues déjalo que diga un par de estupideces que impacten en 5 segundos a 35 alumnos. Sí. O sea, eso es una tontería. Y segundo, tú tienes que poder entender como institución, sabes que estás dando derecho, ok, estás en la materia de juicios orales, en la clase 7, ¿qué producto tuvo que haber logrado hasta aquí el profesor? ¿Qué producto logró? ¿Qué producto estamos esperando? ¿Y cómo va el desarrollo del estudiante? Sí, claro. ¿Cómo va el desarrollo del estudiante? Tú tienes que ¿Cómo poderlo mides ese impacto? medir. Sí, claro. Tienes que poderlo medir. O sea, si lo dejas a cátedra libre y cierras la puerta y te vas, Nunca pues sabes. mejor apagamos. O sea, eso realmente no es estar comprometido con la educación. Sí, claro, concuerdo contigo. Mi única resistencia, y digo, voy a pecar un poquito de poeta aquí, y digo, la verdad, esto es más como mi amor por el conocimiento. O sea, si algo tengo de filósofo es esto, ¿no? Porque la filosofía es el amor por el conocimiento. Si algo tengo de ese lado como más poético el conocimiento, es que no todo conocimiento me parece que sea medible objetivamente. ¿Sabes? O sea, y lo digo de la manera más humilde posible. O sea, no lo digo de manera pompante ni rimbombante ni nada. O sea, realmente creo que hay muchas peculiaridades de la manera como absorbemos el conocimiento que escapan a los métodos tradicionales de medición. Y escapan principalmente a la objetividad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchas veces cosas que tú aprendes que ni siquiera sabes que aprendiste. Entonces, creo que cuando una institución rigidiza demasiado el proceso de aprendizaje, tanto el alumno como el docente se vuelven esclavos de las métricas y ya no del conocimiento. ¿Me explico? O sea, como si el conocimiento fuera algo, ¿sabes? Como esta brisa que se escapa entre los dedos,
Pero obviamente lo que nosotros buscamos es estandarizar a través de procesos para poder replicar, tener un cierto nivel de control, asegurar resultados, asegurar un cierto nivel de calidad. Pero justo me parece que eso es casi como un molde donde creemos que ahí está el conocimiento, pero el conocimiento tiende a escapar. O sea, tiende a ser como ese extra que no cabe en las métricas, que no cabe en los criterios, que no cabe en la objetividad del pensamiento. O sea, muchas veces el conocimiento lo aprendes y sin darte cuenta. Después te vas a dar cuenta en otro criterio sin medirlo. Ya en la práctica dices, ay, güey, no sabía que sabía. Y ahora resulta que sé, ¿no? No, y definitivamente. Sí. Y cuando creamos cuando creamos el aprendizaje en comunidad, pues eso lo magnificas. Claro. Eso lo magnifica porque es tu criterio, es el criterio de Eduardo, es mi criterio y el debate, y el debate hace rico el conocimiento y muchas veces te quedas con cosas que pues te vas y después dices, ¡ay! Claro. No, y no lo digo como algo negativo, ¿eh? O sea, inclusive me parece que, o sea, justo esas peculiaridades de absorber el conocimiento de una manera inconsciente, inclusive diría, subjetiva e inconsciente, no deberíamos de buscar medirlas, objetificarlas, ¿sabes? Parametrizarlas, ponerlas en un sentido utilitario. O sea, no me parece ni siquiera necesario porque creo que justo ahí es donde está realmente el valor del conocimiento. O sea, el conocimiento cuando va más allá de lo que uno sabe que aprendió, ¿no? O sea, en aquellas cosas que ni siquiera sabes que aprendiste y te caberon toda la vida y no te diste cuenta. A lo mejor imitaste un hábito de un colega o una frase o una manera de ver el mundo o una manera de dudar de las cosas y eso lo aprendiste casi de manera holística, como mímica, magia, osmosis, lo que tú quieras, pero ese aprendizaje también fue igual de valioso que todos los otros que sí son paramétricos. Y si a eso le sumas que muchas veces no sabemos cómo aprender. Exactamente. Oye, Diego, perdón. Dale. ¿Me des la respuesta? Perdón, sí. Sí, porque ya siguen las preguntas, de hecho. Sí, tenemos ahí bastantes preguntas. Date. ¿La educación es la cura o no es la cura para la pobreza? Definitivamente no. Pero, ahí te va, es un gran pero. O sea, no es la cura de la pobreza, ¿por qué? Porque, o sea, sí es verdad que, o sea, somos la generación más educada de la historia y tenemos serios problemas de pobreza aún. O sea, ha aumentado la educación, pero la pobreza no ha disminuido proporcionalmente a la medida que ha incrementado la educación. ¿La educación es un criterio para combatir la pobreza? Definitivamente sí. Pero el problema es que no la puedes analizar ceteris paribus. O sea, no la puedes analizar en el vacío. La tienes que analizar de manera contextual. Si tú produces una generación altamente educada sin empleos, generas frustración. Entonces, más bien lo que debería de haber es una proporcionalidad entre la capacidad educativa que tienen los jóvenes y realmente la empleabilidad o la oportunidad de desarrollo. Y a ver, y te la pongo así de fácil. Tampoco sirve el hecho de que los sueldos estén estancados de hace años y que estamos precarizando la situación laboral a través de gig economy desde hace décadas, desde los años 70, ¿no? Entonces, tenemos una generación de gente brillante manejando Rapis y Ubers y que no pueden hacer realmente lo que les apasiona, lo que les gusta. Entonces, para mí, los índices donde se tiene que ver realmente si la educación tiene una función o no es en movilidad social. Y en movilidad social los índices son terribles. O sea, venimos de años 40, 90% de probabilidad que te fuera mejor que tus papás, 2000, 8% de probabilidad que te vaya mejor que tus papás. Y estamos más educados que nunca. Entonces, realmente la educación combate la pobreza. En algunos ejes, yo creo que en algunos análisis puntuales te podría decir que sí. La probabilidad de que tengas, o sea, dentro de esa pequeña movilidad social que existe, que se ha hecho cada vez más pequeña con el tiempo, la gente que sí logra ser el caso de éxito es la gente que apuesta en educación, la gente que se contrapone al sistema, lo que tú quieres. Sí, o sea, ellos como casos individuales. Pero si tú analizas macro, sistema, economía, no es suficiente. O sea, mi respuesta es que no es suficiente. Jorge. Mira, yo concuerdo con Diego, aunque creo, hay estudios que comentan que la educación es un factor de movilidad social. Sí, sí lo es. No es el único factor de movilidad social, definitivamente no. Es un factor de movilidad social. Lo que pasa es que la educación, como la conocemos hoy en un sistema arcaico, sí, pues realmente demerita el tema de la movilidad social. Claro. Demerita el tema de la movilidad social. Y eso que ha habido cierto movimiento, porque desde en el año 64, 64, 67, por ahí, en los años 60, se hicieron un par de estudios, el de Coleman y el de otro estudio, no me recuerdo bien, en donde hablaban de que los negros y los latinos no aprendían igual que la clase
Blanca. blanca, que los hombres de negocio, ¿no? Por llamarlo, pues en la traducción... White collars. White collars. Entonces, afortunadamente eso, estudios demuestran con creces que eso es totalmente falso, porque además ellos planteaban, no importa el tipo de profesor que tengas, si no eres de un estatus social alto, no vas a aprender. Sí. Afortunadamente eso ya quedó en el pasado, pero creo que aún hoy estamos en un tema de crisis educativa en donde tenemos un sistema arcaico que tenemos que cambiar. Sí. Que tenemos que cambiar. Y hoy me asusta cuando la gente me dice, es que ya va a haber el regreso a la normalidad. Y yo le digo, no, es que no es el regreso a la normalidad. Por favor, no, estuvo horrible. Es el regreso a la anormalidad. Sí, claro. Es el regreso a la normalidad, es el regreso a un sistema tradicional de proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el profesor sigue jugando el papel protagónico y el resto... Claro. Pues es el monólogo de la vagina, ¿no? O sea, yo tiro y ustedes aguanten. Claro. Lo interesante del análisis aquí es pensar esto, ¿no? O sea, vamos a suponer, y yo por inventar un número, si en los años 40, 90 personas lograban subir de clase baja a clase media, tú hacías un estudio de cuáles eran los factores que motivaban a estas personas a hacer la migración social hacia arriba, ¿ok? Y tú veías dentro de esos escalones, decías, bueno, el común denominador entre las personas que lograron hacer ese brinco es la educación, ¿ok? Y eso se fue trabajando. Hoy en día, en lugar de 90, 8 personas dan el brinco socioeconómico. Y más de esas personas, o sea, un porcentaje mayor de esos 8, dan ese brinco gracias a la educación. Pero el número total de personas que dan el brinco es menor. O sea, esa es mi preocupación. O sea, porque cuando tú analizas en el detalle micro y dices, una persona logró dar el brinco social porque está más educada. Dices, perfecto. Pero menos personas totales dieron el brinco. ¿Qué pasó? Definitivamente, porque los programas contextual. El programa de estudio está centrado en el desarrollo de la materia y no en el desarrollo de la persona. No, y otra cosa bien interesante es existe una proporcionalidad entre el nivel de riqueza y la escolaridad, pero no como la gente lo piensa. No es que la gente que tenga más escolaridad tiene más riqueza, es al revés. La gente que tiene más riqueza tiene más escolaridad. ¿Por qué? Porque las condiciones de riqueza permiten la absorción mejor del conocimiento. Esto es algo bien raro y es bien drástico. Mientras más nosotros seamos capaces de proporcionar condiciones materiales dignas para los alumnos, más conocimiento absorben. Y sabemos por un hecho que mientras peor sean las condiciones de vida, menos conocimiento absorben. Entonces aquí lo raro es este juego de huevo la gallina, ¿no? De decir, oye, pues es que, imagínate, el cerebro del niño es una cubeta. Y tú le estás echando agua a la cubeta. Pero yo te estoy diciendo que mientras más pobres sean, tiene un agujero en la cubeta. Entonces tú estás pensando de que, ¿qué hago? ¿Le echo más agua de más calidad o le tapo el agujero? Entonces pues, tienes que hacer las dos cosas. O sea, lo complicado es que tienes que hacer las dos cosas. No puedes dejar de echarle agua, pero no puedes dejar de tapar el agujero, porque si no estás desperdiciando tu agua. Definitivamente. Hay un informe que habla ahorita sobre el fin el fin de la educación, que es la autonomía, como lo habíamos hablado, pero te dice que el éxito de una persona, y hablando de éxito como algo muy banal, ¿no? Sí, muy etéreo, ¿no? Sí. Está en dos factores. Primero es su contexto social. Claro. Y segundo, el talento de la persona o el desarrollo académico que haya logrado obtener. Ya. Entonces, a partir de ahí vemos a escuela como factor social, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que tener una base igual de oportunidades. De oportunidades y además de una base igual de oportunidades. De condiciones. De condiciones y una nivelación de grupos. Sí. Una nivelación de grupos muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no tenemos un grupo nivelado? ¿Qué pasa cuando tú entras con un nivel de conocimiento diferente al mío? ¿Qué va a hacer Eduardo, que es el docente? Va a decir, a ver, ¿dónde me enfoco? Bajo la calidad. Sí. Y cuando bajo la calidad, entonces pues ya no le doy lo que ellos requieren. Sí. Y pasaron al siguiente nivel con lagunas. Ya. Bueno, ya con mares, porque eso se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Sí, claro. O sea, un grupo no nivelado se traduce en una calidad paupérrima. Sí, claro. Que al final acabas nivelando para abajo, si no. Acabas nivelando para abajo, exactamente. Acabas nivelando para abajo porque el docente dice, pues yo bajo la calidad. Sí. Y está interesante porque, o sea, y no quiero dejar la pregunta abierta, o sea, no quiero decir que no se necesita educación para acabar con la pobreza, porque no es cierto. Claro que se necesita educación para acabar con la pobreza. Lo que me preocupa es que le carguemos demasiado la mano. Claro. O sea, esa es mi preocupación. O sea, para que la gente no saque la respuesta de contexto. Es que la educación no es magia. O sea, sí juega un papel fundamental y obviamente mientras más educada la gente también, si no hacemos lo otro, vamos a generar una frustración terrible, porque nada peor que gente sumamente educada sin oportunidades.
O sea, por más que te trates de reinventar la rueda, o sea, es que si no hay oportunidades, no hay oportunidades. O sea, Al final del día se convierte en una pieza más del rompecabezas, ¿no? Exactamente. Es parte de un juego más grande, por decirlo así. Yo creo que hablar de educación nos podríamos terminar aquí días completos de platicar. Tenemos, como tú sabes, Diego, muchos seguidores tuyos y de Newny que hicieron algunas preguntas que me gustaría irte compartiendo. ¿Vale? Y ahí iríamos desahogando cada una de ellas, ¿no? Lo hicimos de manera aleatoria, la verdad es que eran muchísimas. Hicimos de manera aleatoria una selección. Me imagino. Mira, tenemos tal cual la recibimos, tal cual te las paso, ¿ok? Vale. Gerardo de Guanajuato. ¿Por qué la educación funciona como una banda de producción y tenemos la idea que si no seguimos el ritmo de los demás, nos volvemos rezagados? Sí, hay un tema ahí muy interesante que es el tema de las generaciones, ¿no? O sea, que inclusive también hablar, por ejemplo, de las etapas de maduración neurológica es algo que se ha venido estandarizando durante muchos años, ¿no? Y se ponen esos criterios como hablas a los 2 años, caminas al año, a los 8 tienes uso cognitivo, ¿sabes? Y como que esa todavía es un rezago de la época de las fábricas de empleados, donde realmente eran fábricas de obreros, ¿no? Y era muy interesante porque inclusive la lógica de las generaciones tiene no solo que ver con la etapa de desarrollo biológico de los cuerpos, sino que tiene también que ver con la caducidad del conocimiento y los obreros que se retiran. O sea, como diciendo, esta primera generación va a funcionar de tal manera con estos conocimientos durante tanto tiempo, la retiramos, la jubilamos y viene otra tanda. Casi viendo como alumnos como productos, ¿no? Entonces, o sea, mucha de esa lógica, y si a la persona que preguntó si le interesa realmente el tema, aquí es fundamental la lectura de Michel Foucault, pero fundamental, porque habla específicamente eso de la fábrica de obreros, que es la etapa educativa que todavía arrastramos mucho, pero es el paradigma tradicional, ¿no? De los cubos, de los cubículos, de las generaciones, porque hoy en día te diría, inclusive la lógica del capacismo pone en jaque mucho de la estructura educativa, ¿no? Porque, a ver, la educación también te debería de formar para ser un ciudadano, ¿no? Y se los voy a plantear así, pelón, aunque suene un poco duro, ¿no? Hoy, 1 de cada 54 niños está dentro de la neurodiversidad. Neurodiversidad es espectro autista, Asperger, ADHD, o sea, 1 de cada 54 niños, ¿ok? O sea, la probabilidad de que tú tengas que convivir a diario con una persona que tenga neurodiversidad es altísima. Las escuelas deberían de preparar ciudadanos que estén listos para tolerar, me equivoqué la palabra, perdón, o sea, para entender las diferencias dentro de la neurodiversidad desde la infancia. O sea, ¿sabes lo difícil que es para un niño que nunca ha tenido que interactuar con un autista, de repente tener que trabajar con una persona neurodiversa? Es muy difícil. O sea, si nosotros no empezamos a hacer esto desde la edad temprana, donde todavía son sensibles a las diferencias de los otros, al hacer estos grupos elitistas de, oye, pues es que aquí solo entran los collarín blanco, pedigrí, burgués, y dejas a todos los demás fuera. O sea, dejas a todos los subalternos fuera. Pero cuando llegas al mundo, te das cuenta que el mundo está lleno de diferencias. Autonomía moral. Entonces, eso, más bien, o sea, me encantaría que realmente el objetivo fuera la formación de ciudadanos, no de baches de producto de obreros, ¿sabes? O sea, y para eso sí la lectura de Foucault es fundamental. De hecho, yo creo que debemos de dejar de estigmatizar, oye, es que la escuela solo produce empleados. O sea, tan malo es solo producir empleados como solo producir empresarios. Totalmente. Entonces, creo que eso es un tema que debiéramos de quitarlo y decir, a ver, yo voy a producir ciudadanos. Exactamente. Ajá. Individuos independientes, morales. Autónomos. Sí, claro. Autónomos intelectualmente y autónomos moralmente. Claro, completamente. Independientemente de si eres empresario o si eres empleado. Absolutamente. O si eres feliz o infeliz. O sea, sí. Imagínate cómo sería el muestreo de lo que representa un salón de clases, y aparte sobre todo ustedes la dinámica, ¿no? Que es toda Latinoamérica, supongo. O sea, imagínate lo difícil que sería decir cuál sería un grupo de 100 alumnos que sea una representación fidedigna de la realidad de 100 personas en Latinoamérica. O sea, ¿cuántos tendrían que ser blancos, negros, hombres, mujeres, transexuales, neurodiversos, discapacitados, para que realmente fuera un muestreo legítimo de cómo es la vida allá afuera? ¿No? Y realmente no crear este sesgo cognitivo de no, pues es que yo crecí, yo desarrollé, yo estudié con esta gente. Esta es la realidad social. Y no lo es. O sea, y esto no lo es. Ni siquiera es funcional. O sea, más bien es como desde ahorita deberías estar preparado para estar inserido en una realidad que es mucho más representativa de lo que realmente va a ser tu día a día. Y para eso viene muy ad hoc el tema de la educación en línea. Porque hoy
O sea, cuando tienes una escuela física, es tu realidad. Región. De tu región. Sí, es un sesgo pesadísimo. Y cuando estás hoy en una institución en línea en donde puedes tener una De todo. persona de España, otra de África. Sí, claro. O sea, realmente, primero aprendes a tolerar. Sí, claro. Y aprendes a entender que pueden pensar diferente a ti porque Claro. sus condiciones son diferentes a las tuyas. Exacto. Entonces, ahí empieza la diversidad y empieza la riqueza y empieza un proceso de enseñanza-aprendizaje rico en opiniones. Sí, absolutamente. Tenemos otra de Hipólito Arellano, de Culiacán, que nos dice que es estudiante en doctorado en educación. ¿Qué opinas del fenómeno homeschool y on-school? Que cada vez hay más gente que lo practica en México y a nivel mundial. Híjole, se me hace bien raro. O sea, te soy sincero. Yo creo que, o sea, una parte importante, depende de la edad, ¿eh? O sea, creo que depende mucho de la edad. Pero sobre todo en niños más pequeños, me parece que la capacidad de aprender de un tercero es muy importante. O sea, yo todavía veo la formación de carácter de los niños como algo muy mimético, ¿no? O sea, mientras paso más tiempo con una persona en específico, adquiero rasgos y comportamientos de este otro, ¿no? O sea, por todo lo que existe de la subjetividad, del espejo, el deseo del otro, o sea, todo lo que decía Freud y Lacan y demás. Y la escuela se vuelve como esta ensalada de fruta de espejos, o sea, donde pues tú te reflejas en mucha gente. Y obviamente la manera como tú te reflejas en los demás, como cada quien es un espejo único, yo me reflejo en ustedes y cada vez que veo mi reflejo en la mirada de cada uno de ustedes, yo me percibo de una manera distinta a mí mismo. Entonces me parece que eso es algo que se tiene que conservar, ¿no? Y me parece que el homeschool tiene ciertas dificultades en ese sentido, porque priva al niño de estos retos sociales de interacción, ¿no? Entonces, a menos de que el homeschool pudiera integrar de alguna manera, casi de manera forzada, la interacción social, me parece un poco peligroso, ¿no? Y aquí tendríamos que ponernos inclusive moralistas, y a lo mejor estoy equivocado yo en mi moralismo, de decir, pues que a lo mejor el futuro de la humanidad es el individualismo, ¿no? O sea, pues vamos a formar niños que sean, ermitaños y que estén ensimismados y que no necesiten nada de contacto social más que el que tengan a través de redes y que a lo mejor estos rasgos de la formación social pues van a ser rasgos que van a pasar de moda y son prescindibles, ¿no? Yo sinceramente aquí voy a sonar un poco conservador, pero yo todavía creo que la interacción social, principalmente en las etapas tempranas de maduración, son fundamentales para la estructura del carácter. Es que yo creo que ahí la pregunta le falta un aderezo, que es el nivel educativo. Sí. O sea, en el nivel básico, el niño necesita la interacción, necesita agarrar una pelota, necesita... Que le digan que no, que un tercero le ponga una regla. Claro. Yo no creo que haya un niño hoy en todo el mundo, de nivel primaria o kinder, que haya estado una jornada completa pegado a la computadora. Que ojo, Sí, claro. y quiero resaltar algo, y es el nivel de resiliencia que han obtenido los docentes para mantener la educación en esta pandemia, porque realmente han buscado soluciones donde no las hay en una situación en donde ellos no estaban preparados. De hecho, nadie está preparado. Y justo esa idea del que alguien más te diga que no, ¿sabes? O sea, que alguien más fuera de tu núcleo familiar te ponga una regla. Creo que es un aprendizaje social pues imprescindible, ¿no? O sea, porque así funciona la regla social. O sea, tú sales a la calle y te topas con límites en todos lados. El problema es que si solo en tu casa te dicen qué hacer y qué no hacer, o sea, qué difícil o qué distinto es este aprendizaje que se da en la manera externa. Y lo otro, o sea, pensémoslo sinceramente, tampoco es sano que el papá pase tanto tiempo con los hijos. O sea, que no es bueno. Es un tema de niveles. Sí. Es un tema de niveles. En nivel básico, el niño necesita la interacción y aprende. Así aprende. Claro. Así aprende. Ya cuando hablamos de nivel superior, medio superior y superior, ya es otro cantar. Es otro cantar en donde la interacción, en donde la diversidad de opinión juega un papel muy importante, en donde no es necesario que tú te centres solamente en tu rango de acción, sino que te abras a otro rango de acción, pero en el nivel básico sí es importante la interacción. Y un último punto, y digo, esto ya te lo pongo en mi cosecha como papá, o sea, que es pesadísimo tener a tus hijos en tu casa todo el día. No, es que hoy todo el mundo te dice... Y como pasó el tema también de home office junto con homeschool... Una locura. Fue terrible. Fue pésimo para los papás. O sea, vean, pobre gente que... Aparte deja tú... O sea, y lo interesante... A mí siempre me gusta como analizar de que me echo un pasito más para arriba y un pasito más para arriba, ¿no? Entonces dices, ok, homeschool. Al mismo tiempo que home office.
Y al mismo tiempo, o sea, no sé si les comenté esto, ¿no? Pero las casas de interés social en México, de los años 80 para acá, pasaron de tener en promedio 130 metros cuadrados a tener 40 metros cuadrados. Entonces estás diciendo que es la misma cantidad de gente en un cuarto del espacio haciendo todo junto, amontonado. Eso, o sea, no es sano. O sea, no por nada México tiene probablemente el peor índice a nivel mundial de violencia contra la mujer. O sea, te la pasas, es que es una fórmula para el desastre. Salarios mínimos estancados, problemas económicos, menos espacio, más tiempo compartiendo el mismo espacio. Es una bomba de tiempo. O sea, necesitamos ventilar, necesitamos otras personas, cambio de aire, otra mirada, otra idea, otro tono de voz. O déjame en paz, ¿sabes? Entonces, o sea, esos son temas muy complejos que se han estructurado malamente. Porque lo que pasó también es de que durante mucho tiempo estructuramos los espacios públicos para que fueran compartidos e hicimos las casas más chicas. Entonces, oye, pasas mucho tiempo en la oficina. Ah, tu oficina está bien padre. Oye, pasas mucho tiempo afuera. Ah, el centro comercial está bien padre. Y de repente, nope, regrésate a tu casa y Ya enciérrate. no puedes. En la madre, mi casa no era para eso. O sea, mi casa era para dormir y para el fin de semana. Y ahora me estás diciendo que tengo que estar 24 horas ahí y le tengo que dar clase a mi hijo y tengo que escucharlo tener clases mientras yo me conecto en una junta por Zoom. No funciona. No, y hoy todo el mundo te dice es que las clases en líneas, y perdón por el léxico, lo voy a repetir tal cual lo dicen. O sea, Sí. oye, es que la educación en línea me tiene hasta la madre, ¿no? Sí, total. Y no es que Total. te tenga hasta la madre, es que primero, lo que estamos teniendo hoy no es educación en línea, es Claro. teleclase. Es teleclase. Y segundo, por supuesto, hay niveles en donde el alumno, el niño, en el nivel básico, el niño no puede aprender en Sí, una teleclase. completamente. Sí. Tenemos una de ¿Una Edwin. última? Ok. Una última pregunta, Unas- si no, ya se nos va a cortar la transmisión. Ok. Me voy a pasar rápido con Edwin de Guanajuato. Sé que tú tienes muchos proyectos. ¿Qué acciones podemos hacer como individuos para ayudar al progreso de la educación en México? Uy, mira, yo soy fiel creyente en esta idea de democratizar las fuentes de generación de riqueza. O sea, eso es uno como de mis argumentos principales hacia el tipo de sociedad que a mí me gustaría construir, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más podamos promover plataformas que democraticen las fuentes de conocimiento, que hagan más accesible a gente que antes no tenía acceso a ese tipo de cosas, que la hagamos más barata, porque pues, realmente el costo es un efecto directo de que la gente se involucre con ese tipo de cosas o no. Mientras hagamos los cursos más flexibles y más adaptables al tipo de conocimiento, al tipo de aprendizaje que tiene cada uno de nosotros, mejor, ¿no? O sea, el conocimiento es algo bien bonito porque se replica infinitamente y no necesariamente tiene un costo recurrente. Claro. O sea, es como que, o sea, yo puedo dar una muy buena clase de un tema y esa clase puede quedar grabada y la pueden ver millones de personas. A mí me costó hacerla una vez. O sea, es lo padre de las plataformas que tenemos hoy en día. Me parece que, por ejemplo, mucho de lo que hace Harvard, MIT, que te ponen de que, tenemos un muy buen paper sobre un tema, pero pagas $15 por leerlo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué sentido tiene? Literal son unos y ceros. O sea, es un código binario que está en un servidor y tú me estás creando una artificialidad de acceso, la cual no tiene sentido. O sea, lo que deberíamos de buscar realmente es de que, oye, si realmente creemos que la educación tiene un papel revolucionario y transformador en la sociedad, pues métele turbo, ¿sabes? O sea, hagámoslo, peleemos por seguir bajando la barrera de entrada, porque cada vez más gente tenga más acceso a esas plataformas de una manera más barata, más democrática, para que más gente realmente pueda poner educación en un sentido de progreso. Gracias, Diego. Diego, De hecho, hoy... Perdón que te interrumpa. De hecho, en Niuni lo que hicimos fue eso. O sea, sabes que tú eres alumno de Niuni, tienes acceso a todo el contenido. Y es contenido producido por nosotros y para nosotros. O sea, no agarramos que el video que subió Pepito, sí. Pepito, sí, y que habla de, no sé, de matemáticas. No, es un video, es todo Con el los sistema criterios de audiovisual de ustedes. Sí. nosotros es creado por nosotros y para nuestros estudiantes. Y cuando te inscribes tienes acceso a toda una plataforma de contenidos y tú vas consumiendo conforme tú necesites el Ya. conocimiento. Está padre. Y Sí. sin tener que pagarlo, porque al final pues volvemos a lo mismo. O Claro, sea, paga lo que consumes. Sí. Diego, hoy te damos la bienvenida. Estamos muy contentos como mentor de Niuni. Encantado, ¿eh? Y estamos seguros que esta va a ser la primera de muchas. A lo largo de todo el año que Ojalá que sí. conlleve, vamos a ir platicando. Hay muchísimos temas alrededor de cada una de nuestras maestrías, alrededor de cada uno de nuestros doctorados, de nuestras licenciaturas, Qué padre. que seguramente nuestros alumnos te agradecerán muchísimo el poder tener contacto contigo, el poder escucharte, la parte esta de estar en línea que nos permite estar a un Sí. clic del celular y poderte escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros, por formar parte del equipo de Niuni desde hoy. Jorge, pues muy contentos de esta plática, creo que muy, muy fructífera. pues yo creo que nos llevamos muchísimo contenido para, Sí. para regalar. Claro. Mucho contenido para regalar. Y pues sí, Diego, la verdad, muchas gracias. Contentos
contentos con el con el producto logrado, contentos con tenerte con nosotros. Gracias. Y con poder poner sobre la mesa diferentes opiniones, Sí. porque volvemos al mismo tema y aunque resulte muy trillado, creo que en la diversidad está la riqueza. Sí, 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 definitivamente. Digo, yo también al revés les agradezco mucho la oportunidad y la plática, la conversación, la amistad ahora que empezamos. Encantado de participar y colaborar. Digo, la verdad es que qué valientes ustedes de invitar a una persona con opiniones tan controversiales. La verdad es que tienen toda mi admiración y mi aprecio y tienen mi compromiso para que esto sea algo grande. Definitivamente. Y la verdad es que te invitamos porque vamos en la misma línea en muchos Sí, aspectos. yo también lo creo. Definitivamente vamos en la misma línea en muchos aspectos. Y pues nada, pues muchísimas Encantado. gracias, hombre. Pues por aquí nos vamos a estar viendo. Saludos a todos. Nos Saludos. vemos. Gracias.